Hola, buenas tardes ya, ¿cómo van? Ya voy a activar mi cámara. Y también los invito para que activen sus cámaras para no sentirme tan abandonado. ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Estamos listos para iniciar otro reto más? Déjenme, yo por acá voy a cerrar mi WhatsApp. Listo, ahora sí. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿O más o menos? ¿Todo bien? Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Súper bien, Juli. Súper bendecida. Maravilloso. Me encanta tenerte por este lado. Sabes que es así. Me encanta. Muy bienvenida. Cami, Amén. ¿cómo va todo? Hola Julia, hola a todos, súper bien, Bueno, súper contenta de estar acá, con maravilloso. muchas expectativas. Sí, este va a ser un estudio mucho más profundo. Sé que les va a encantar. Sé que les va a encantar, pero sobre todo lo que nos va a edificar a todos. Así que muy bienvenida. Angélica, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, súper bien, con muchas expectativas con este nuevo reto. Maravilloso. Me encanta tenerte por acá. Don Pipe, ¿cómo va Juli, todo? bendecido día, muy honrado y feliz de estar aquí Maravilloso. compartiendo y dispuesto a recibir todo lo que me tengas que Maravilloso. pues, Todo que, decir de Dios. toda la varilla que les voy a dar, ¿o qué? No, mentiras. Tranquilo. Porque más de uno se sintió, no ustedes, más de uno se sintió en el curso anterior. Pero como lo dije anteriormente, si este libro no nos incomoda, no lo estamos haciendo bien. Así que, Pipe, muy feliz de que estés acá. Bienvenido. ¿Te sirvió lo que te escribí, la respuesta a la pregunta esta semana? Sí, señor, me sirvió demasiado. Bueno, Muchas gracias. maravilloso. Tengo otros tips muy bacanos. Es un tema de hombres, por eso no lo puedo compartir en público. Bacano, que nos va a ayudar muchísimo. Gracias. Pao, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Qué bueno tenerte por acá otra vez. Hola, hola, muy bien, muy contenta. Gracias a Dios, gracias a ti por este espacio y nada, sí, con muchas expectativas. Bueno, bienvenida. Don De Hugo, mucho- camellando, ya para casa. Uy, ya voy para la casa a poner la Biblia. Eso sí. Bienvenido. Jessy, ¿cómo estás? Hola Julia, excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Muy bien y muy feliz de tenerte por acá. Tú sabes que, Gracias, bienvenida. gracias Julia, muchas Diana, gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Uri, muy bien, gracias a Dios. Bueno, vale. ¿Cómo sigues Acá, de lo que hablamos hoy de salud? ¿Mejor? pues bien, estoy esperando resultados. El lunes me ve el internista. Me entregaron algo que no puedo leer. Bueno, pero bueno, todo va a salir muy bien. Bien, Gracias. Patricia, ¿cómo estás? Eso, activa ahí el... Bien, gracias y muy feliz de estar aquí. Y yo más feliz de tenerte. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy Vale. ¿Tú estuviste en contenta. el reto pasado? Sí, yo estuve en el reto pasado. Llegué al quinto lugar, casi me ganó Ay, ese. no. Creo que Ay, Paola no. llegó al cuarto. Al cuarto, al cuarto. Tú fuiste la que Yo, llegó Algo yo, al así. cuarto. cuarto, no, yo fui la del cuarto. ¿Qué me Eso, gané? al Exacto, quinto, Paola. Quinto y quinto. al quinto. Casi, pero bueno, pero De muy pronto feliz. hayan Muchas gracias. sorpresas. De pronto para el cuarto y quinto lugar. Tenemos una ganadora que es Caro. Tenemos un segundo lugar que no recuerdo quién es. Y en tercer lugar creo que fue Hugo. Hugo. Entonces, entre hoy y mañana les voy a compartir los obsequios y Caro, que es del tema de la certificación, ya para que nos sentemos y lo organicemos bien como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Felicitaciones. Juli, Juli, porfa, que el cuarto lugar que se comunique conmigo, o sea, por ahí, por el Ah, grupo. ok. Ay, Sí, 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 Porfa. lo voy sí, a me hacer. gusta, me Pues, gusta. o sea, si lo quiere hacer la persona, Sí, si lo puede obsequiar a alguien. no, no, yo lo quiero hacer, claro. Me gusta, Listo. me gusta. Gracias. Y Gracias. estoy acá en New Jersey. Me Ah, encanta. no, maravilloso, maravilloso, me encanta. Yocari, ¿cómo estás? Muy bien, Juli. Qué bueno tenerte. ¿En Gracias. qué lado, en qué parte del mundo? En Elizabeth, New Jersey, vivo. Bien. Oh, yo también. Ah, no, Somos vecinas. maravilloso. Pues, sí. Bienvenida, qué bueno que estés. Muchas gracias. Dani, esto no sería lo mismo sin ti, y lo sabes. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Cómo va están, todo? Juli? Qué rico estar acá. Llegué tarde porque estaba decorando una boda, pero ya estoy aquí. Ya estás acá, me alegra muchísimo. Y para finalizar, saludo a Julie Alonso. ¿Cómo estás, Julie?
Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo Muy estás? bien, gracias a Dios. Y usted, Muy bien. muy feliz de estar acá, de verdad que demasiado feliz. Simplemente abierta a aprender todo de ti. Maravilloso. Gracias por eso. Y por último, Verónica Bilbao. No sé si el apellido se les hace familiar. Hola, buenas tardes a todos. Es mi hermana menor. En la próxima les prendo la cámara. Bueno, pues, porque, bueno, los que están acá me conocen. Listo, en la próxima. Sí, listo, perfecto. Muy bien, vamos a iniciar entonces como se debe. Ahora, iniciamos este nuevo reto, en donde lo más importante, gracias por esas palabras que me dicen, pero recuerden que lo más importante es glorificar el nombre del Señor. Esto no es un espacio ni religioso ni de fanatismos, pero sí hay una verdad. Es que estos espacios se deben glorificar el nombre de Cristo, que no sea yo. ¿Sí? El aplauso no es para mí, es para Dios, a través de su palabra. ¿De acuerdo? Él es el protagonista de esto. Y a partir de ahí es entender que por medio de su Espíritu Santo, Dios nos traiga dos elementos fundamentales, que es la iluminación y la revelación. Ya vamos a profundizar sobre el tema, porque este reto es un reto más exegético. ¿Qué significa? Más profundo de la Biblia. Porque con lo que aprendimos en los dos, creo que fueron casi 2 meses o un poco más del reto de conectando con la Biblia, digamos que tocamos muy por encimita temas, muy por encimita. Pero gracias a Dios, eso también nos llevó a tener un conocimiento más de las escrituras. Y ese conocimiento que tuvimos en el reto anterior nos va a permitir profundizar más en temas bíblicos, ¿sí? ¿Que es un exégeta? Un exégeta de la Biblia es aquel que estudia a profundidad la Biblia, como ustedes. Si ustedes les dicen exégetas, no vayan a decir, no, su mamá, no, no digan eso. Exégetas son personas que estudiamos la Biblia, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender también conceptos como la apología o la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa del evangelio. Y también vamos a aprender de escatología. ¿Qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos. Bien, a partir de ahí también es importante tener tres elementos fundamentales. ¿Recuerdan cuáles son? Un corazón dispuesto. Número dos, y no negociable, la Biblia, porque no se puede tener un estudio bíblico y de Cristo sin la Biblia. Es imposible. Y número tres, en mi caso particular, café. Es mi segundo café. Así que, chicos, es muy importante la Biblia, porque recuerden lo que hemos hablado siempre, no se debe escuchar a alguien con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. ¿Por qué? Porque sucede lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué es? Muchos que utilizan a Dios simplemente para recibir aplausos y para utilizar la Biblia y el mensaje de Dios simplemente para conseguir seguidores y demás. Y como lo mencionamos y en la foto que vimos alguna vez, muchos están cerca de Cristo, pero lejos de la cruz. ¿Qué significa eso? Muchos quieren que les hablen de las buenas noticias, pero no de las cosas tan, tal vez que nos incomodan. Porque muchas personas, como lo hablamos antes, no buscan a Dios no por falta de evidencias, sino porque no les conviene. Qué tan tremendo. Así que vamos a iniciar. Son 4 sábados. Iniciamos hoy, terminamos el próximo, en cuatro, pues con esta serían 4 semanas. Y vamos a tener un primer lugar en este reto. Solo un primer lugar. Julián, ¿por qué solo uno? Porque somos menos personas. Es decir, este va a ser un reto más, si se quiere la palabra, más íntimo, más cercano. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el premio? Se los digo entre hoy y mañana, tranquilos, que sé que les va a encantar. Así que, muchachos, vamos a empezar con toda. ¿Y cómo empezamos? ¿Quién recuerda? En oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Bien, como debe ser. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, porque tú permites que tengamos estos espacios. Yo oro para que sea tu nombre, Señor, quien se glorifique en este espacio. Oro para que tú puedas abrir por medio de tu Espíritu Santo la mente y el corazón de las personas que me están escuchando. Ora a través de ellas. También oro, Señor, por la situación que cada uno esté viviendo a nivel sentimental, a nivel físico, a nivel de finanzas, a nivel familiar, personal, para que tú te glorifiques y sigas trayendo la revelación y la sanidad en cada una de estas áreas. Oro, Señor, para que te reveles de la forma como tú quieres hacerlo, Señor, en cada uno de nosotros y que en este espacio seas tú quien se glorifique. Quedamos en tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén.
Listo. Muy bien. Todos tenemos el material. Juanpa, ya me estaba asustando. No, no tenía el link, Juli, no estoy metido en el grupo. Dani me lo pasó. Yo pensé que lo iban a mandar al grupo En el de grupo. viejo, pero no, ya, No, listo, aquí estamos, no pasa no, nada. recuerda que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son Sí, sí, nuevas. No, cien pero tú, 100%, pero pero quedé en tú, el limbo. pero tú no estás en el de ¿El WhatsApp. limbo existe o no existe? Dios mío, perdimos 2 meses y medio. Dani, hágame el favor. Uy, no, no está. Quedé en el limbo, Grupo, yo le hermano. mandé el No quedé link. ni, Y en el grupo no de quedé ni allá ni quedé acá. y en la plataforma. En la plataforma sí Tampoco, no, está. nada. Sí, sí me acordé. Es que, pues Juli, no, porque acuérdate que yo te hice un solo pago total de los dos, entonces no lo hicimos independientes, de pronto por eso solo Por me eso, metiste a sí. mí. Ahora te ingreso en todos los lugares en los que estamos de acuerdo. Y perdón por eso, se me pasó. Perdón, Juanpa. Listo. Ya Muy estamos bien. acá, papá, gracias. Vamos a arrancar con toda. Entonces, todos tienen ahí su material para que leamos juntos esta parte que dice así. Fe inquebrantable es un viaje. Me encanta la frase. Esto no es placebo emocional, es fe real. El que lo entendió, lo entendió. Dice, es un viaje de 4 semanas que transformará tu manera de crecer, de vivir y enfrentar tu futuro. Vivimos en un mundo que se desmorona, donde las verdades se negocian, la identidad se diluye y la fe se vuelve cada vez más superficial. ¿Me están siguiendo en el material? Este reto no es para los que quieren sentirse bien, sino para quienes están listos para construir una fe firme, profunda y viva, capaz de sostenernos en medio de la oscuridad. Bien, durante un mes vamos a descubrir lo que realmente dice la Biblia sobre quiénes somos, por qué necesitamos un Salvador, aunque parezca que no lo necesitemos o que todo está en orden en nuestras vidas. ¿Qué viene después de esta vida? ¿Cómo discernir entre las emociones y la guía del Espíritu? ¿Y cómo pararnos firmes cuando todo a nuestro alrededor se tambalea? Este reto es un despertar, una confrontación y una invitación a volver a la verdad. No te prometo comodidad, te prometo verdad, propósito y una fe que no se quiebra. Bien, para iniciar, ¿qué es la identidad? ¿Cuál es el tema de hoy? Es identidad según Dios. ¿Qué vamos a ver? O mejor, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en las próximas clases. En la semana 1, que es esta, vamos a hablar de identidad, quién soy según Dios, no lo que nos dice la gente en las redes sociales. Y en este tema descubriremos cómo Dios define nuestra identidad, cómo romper con etiquetas humanas y cómo comenzar a vivir desde una verdadera posición espiritual. ¿Por qué? ¿Sabían que nosotros empezamos a tener una posición espiritualmente hablando? Clase número 2. El fin se acerca. ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro? Recuerdo que una vez una alumna me va preguntando, ay no, Apocalipsis, no nos enseñe eso, qué miedo. Y yo le dije, miedo. El Apocalipsis es un libro de buenas noticias para aquellos que hemos creído en Cristo. Son las mejores noticias. No hay tal cosa que nos dé miedo. Descubriremos que nos enseña realmente la palabra sobre los últimos tiempos. Esto es escatología, el regreso de Cristo, el juicio final y la esperanza eterna. No para asustarnos, sino para prepararnos, porque el Evangelio no termina en la cruz. Termina con un rey regresando por su pueblo. Eh, mm, Eh, ok, alguien que me ayude en el grupo de WhatsApp compartiendo el workbook. Si me ayudan, porfa. Para Cami. O espérate, Cami. Juli, pero todavía tampoco estoy en el grupo por... WhatsApp, pero yo te agregué. No, te lo voy a mandar al chat. No, Listo. porfa, gracias. Pero no estoy dentro del grupo nuevo. Ya mismo te lo. Ah, por acá me lo mandó Felipe el link. No, espérate, yo te lo mando. Deme 2 segunditos, yo le mando a Cami eso para que lo hagamos juntos. Deme 2 segunditos. Listo. Cami, te lo envié. Listo. Ahí te debe haber llegado. Muy bien. Dale, Juli. 3. Pecado y gracia. ¿Por qué necesito a Jesús? Descubriremos la libertad transformadora que viene cuando entendemos lo que realmente significa que Jesús tomó mi lugar.
no es religión, es redención. Hay un proceso que se llama la predestinación, la elección, la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Qué es eso? Vamos a profundizarlo también. Vamos a profundizar aún más en lo que hablamos alguna vez. Que Dios te escogió a ti y a mí antes de la creación de todo el mundo, pero también nosotros tenemos la libertad y la opción de escoger y creer en Cristo Jesús. Recuerden que en la Biblia hay algo que se llaman misterios y hay enigmas, ¿de acuerdo? Y en la semana 4, vida guiada por el Espíritu. ¿Cómo vivo con poder y propósito? Descubriremos qué significa ser guiados por el Espíritu Santo en lo cotidiano, cómo escuchar su voz, cómo dejarte dirigir, cómo tomar decisiones con discernimiento y no con miedo. Bien, ahora vámonos para la carne. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para ser aún más confrontados? Muy bien, vámonos para el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Antiguo Testamento. Ahora, mientras lo buscamos, recuerden que la Biblia es un libro de 66 libros que se escribió en un periodo de 1600 años por diferentes perfiles de escritores, zapateros, médicos, soldados, etcétera, etcétera. Y la Biblia no se contradice. Y también aprendimos el método de lectura de la Biblia desde el concepto teológico, que es desde la observación, desde la interpretación y desde la aplicación. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Como una vez me dijo alguien, Julián, no entiendo la Biblia. No se preocupe por lo que no entiende, preocúpese por lo que entiende y no aplica. Julián, es que ¿verdad que la Biblia nos vuelve locos? No la lea y verá. Por eso es que estamos como estamos. Bien, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Hoy vamos a enfocarnos en un tema que muchos hablan, pero que todos o muchos no lo tienen claro. Déjenme que yo me estoy ubicando en el pasaje. Dice así, Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? Carito, ¿estamos? Perfecto. ¿Quién lo podría leer, por favor? Juli, yo lo tengo. Ah, bueno. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Habían leído antes ese pasaje? Sí. Ayer me hicieron una pregunta. Ojo, estudiantes del colegio donde dicto cátedra se supone que son cristianos. Y a unos alumnos de 12 grados, ya digamos niños de entre 16 años, ya con conciencia, una niña me dijo, profe, ¿el aborto es bueno o malo? Y yo, ¿tú qué crees? Yo creo que es bueno. Y yo, ¿por qué, Juanita? Se llama ella. Porque es que si a una mujer la violan, entonces. Y yo, ¿entonces qué? ¿Crees que se debería abortar? Y ella me dijo, sí. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué te violaron? Sí, pero es que el aborto no te desviola. Ay, no, entonces yo me voy a quedar toda la vida con ese niño que fue fruto de una violación. No, lo entregues en adopción. Pero ¿a qué me refiero con esto? Recuerden que pueden existir padres no genuinos, pero hijos sí. Es decir, nadie en el mundo es un accidente. Nadie, independientemente de la manera como se concibió ese bebé. Nadie en el mundo nace por accidente. ¿Y qué significa este pasaje? Antes, ojo, recuerden que el concepto es la identidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas en los procesos de coaching cuando me buscan. Hay una falta, o mejor, hay un miedo latente y una inseguridad. ¿Saben por qué? Por una falta de identidad. Y una pregunta muy común que me gusta hacerle a mis clientes es, ¿quién eres? Y si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿quiénes son? Sin que la respuesta sea ni religiosa ni romántica, ¿cuál podría ser la respuesta? Porque les digo algo, la respuesta después de la pregunta o de la palabra, ¿quién soy? Es lo que determina nuestra vida.
¿Cuántos de los que estamos en esta sala sabemos quiénes somos? Y recuerdan que alguna vez creo que les conté, es muy curioso que Dios a un hombre que se llamaba Abraham le cambió el nombre por Abraham. Recuerdan, una mujer que se llamaba Sarai, Dios le cambió el nombre por Sara, que era la mujer de Abraham. Un hombre que se llamaba Jacob le cambió el nombre por Israel, que ahora es la nación de Israel. A un hombre que se llamaba Simón le cambió el nombre por Pedro. A otro que se llamaba Saulo le cambió el nombre por Pablo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué? Porque Dios sabía que la identidad que ellos tenían en ese momento no les iba a permitir cumplir con el propósito de vida para el cual Dios los creó. ¿Quiénes de ustedes conocen el propósito de vida o su propósito de vida? O mejor, cambio la pregunta. ¿Quiénes no lo conocen? Y si yo les dijera sin miedo a equivocarme, sin miedo a equivocarme, alguien levantó la mano. Gracias, Andrés, por esa honestidad. Si yo les dije, o vas a decir algo. Ah, pensé que era que yo. Sí, adelante. Había una pregunta. ¿Este propósito de vida eh, está relacionado con el método que hablan mucho, que es el método Ikigai? Ikigai, no, No, los gays son otros. Este es el Ikigai. Te estoy molestando. Ikigai, Te eso. estoy molestando, te estoy molestando. No, digamos que puede ayudar a complementar, pero ojo, es que esto es un tema muy profundo. Cuando yo entiendo, y esto lo hablamos antes, hay personas que te dicen, yo te voy a enseñar, esos gurús de turno, a que encuentres tu propósito de vida. Yo lo dudo mucho, porque lo hemos hablado, nadie en el mundo tiene el poder de cambiar a nadie. Nadie. Que es que yo voy para un evento de fin de semana y esta persona me va a ayudar a encontrar mi propósito y cambiar mi vida. Eso no puede, es imposible, porque la única persona que está habilitada para cambiar nuestra vida es el Espíritu Santo. No más, no más. Es imposible que un ser humano cambie tu vida. Ahora, que Dios en su misericordia pueda usar a algunas personas para hacer un puente para que su mensaje llegue y transforme la vida de otras personas es diferente, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Si yo a ustedes les garantizara, chicos, que al finalizar este reto ustedes van a saber cuál es su propósito de vida, se quedarían hasta el final. Si yo se los garantizo. Si yo, Julián Bilbao, y los que me conocen saben que yo no doy garantías. No. Que yo les garantice cuál es su propósito de vida. Pero para nosotros conocer ese propósito de vida, muchachos, se necesita un elemento fundamental que se los voy a ir revelando en este proceso. Brutal. Se los digo con todo mi corazón, sin miedo a equivocarme. La identidad. Y ya te doy la palabra, Caro. Por eso Dios le cambió el nombre a esos héroes de la fe. Porque Dios sabía que la identidad que tenían ellos y la percepción que tenían ellos de ellos mismos no les iba a permitir cumplir su propósito de vida. Cuando yo tengo claro quién soy, cuál es mi propósito de vida, mis prioridades tienen que cambiar. El miedo tiene que irse. La incertidumbre tiene que desaparecer, porque es una seguridad tal de quién soy, que es ahí cuando Dios empieza a obrar en nuestro, ¿recuerdan cuáles son los tres elementos que conforman al ser humano? Dios empieza a cambiar nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Recuerdan? En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Y número tres, aún nuestro cuerpo físico. Eso tiene unas connotaciones tan impresionantes que solo, así es Julie, que solo aquellos que tengan un corazón dispuesto lo pueden hacer. Carito. Juli, en el libro yo estaba leyendo pues que yo creo que yo lo compartí en una de las clases anteriores, que literal nosotros tenemos que preguntarle a Dios cuál es nuestro propósito de vida. O sea, a mí me pasó, personas y muchas cosas fueron como ese puente también donde yo pude también descubrir el propósito de vida, pero a la final yo siento que la pregunta más real que te puede llevar a ese propósito de vida es, si hoy se acabara mi trabajo y todo lo que yo tengo en este momento, ¿qué sería lo único que podría soportarme? O sea, ¿qué es? Literal, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y para mí, por ejemplo, en este momento es
mostrarle a Dios a través de toda mi historia a las personas que están a mi alrededor. Si eso para mí es suficiente para yo decir, ya tengo una escalita más en el cielo, y aunque solamente una persona haya sido tocada, para mí yo ya cumplí mi propósito de vida. Y eso me ha generado una paz que yo digo, Juli, ha sido, o sea, indescriptible. Yo no puedo describir esa paz que yo siento. Dios dice en su palabra que la paz de Él es la que sobrepasa todo entendimiento. Y con base en eso, que lo que dice Jeremías, que antes, ojo con esto, antes de formarte en el vientre, Dios te conoció. A ver, este concepto es una cosa muy, para mí es tremendo. O sea, antes de que existiera, ¿ustedes saben quiénes existían antes de la creación de todo el mundo? ¿Saben quiénes existían? Antes de la creación de todo el mundo, antes que existiera todo. ¿Ustedes saben qué existía? ¿Quiénes existían? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes sabían que Dios no necesitaba crearte ni a ti ni a mí. Dios no necesitaba crearnos a ninguno. ¿Saben por qué lo hizo? Entre otras cosas, por una razón fundamental. Y a muchos les cuesta creer esto. ¿Saben por qué? Por el orgullo. Dios nos creó, entre otras cosas, Dios te creó a ti para un propósito fundamental entre muchos. ¿Saben qué es? Para amarte. Sí, sé que suena romántico, pero es verdad. Porque Dios dice en su palabra que Él nos amó primero. ¿Sabían eso? Antes de la creación de todo el mundo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en total armonía. No necesitaba crearnos. Pero en ese momento, en la eternidad, Dios pensó en ti. Miren, ustedes saben qué fue lo último que dijo Jesús. Claro, él dijo, tetelestai, dijo, consumado es, pero mientras Cristo estaba en la cruz, vuelto un monstruo, porque ni siquiera la película La Pasión de Cristo se acerca a la manera como Jesús estuvo destruido físicamente, ni siquiera ahí se acerca. Y en ese dolor tan tremendo, ¿saben qué Jesús murmuraba con sus labios? ¿Quieren saber qué decía Jesús en ese momento? ¿Están preparados para que yo les revele qué es lo que que la Biblia aún, digamos, no lo dice explícitamente, pero yo se los voy a revelar? ¿Ustedes quieren saber qué murmuraba Jesús con sus labios? Porque los que eran testigos vean que Jesús medio movía los labios. ¿Están preparados para esto? Jesús decía lo siguiente: Jessica, Daniela, Camila, Paola. En medio de ese dolor que nadie se imagina ni lo menciona, Jesús murmuraba algo con sus labios. Y era Hugo, Juan Pablo, Patricia. Cuando se veía moviendo sus labios, estaba murmurando el nombre de cada uno de nosotros. A ese nivel. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Levanten la mano quienes en este momento tienen la seguridad que son santos. Muy bien. Próximo santo. Aquí hay una santa y aquí hay un santo. ¿Ustedes creen que Carito y Hugo son santos? Es que no, tampoco. Buena gente sí, pero tampoco. Miren, la palabra santidad, lo hablamos alguna vez, quiere decir desde su raíz gramatical, ¿saben qué significa? Separados, Apartado para Dios. apartados para Dios o separados de. ¿Sabían eso? ¿Eso qué significa? Aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos hace santos. ¿Sabían eso? Es decir, aquellos que están en este momento en la sala y han recibido a Jesús, a Cristo, como su Señor y Salvador, les doy la bienvenida. Son santos. La palabra santa viene desde el griego agios con H y significa apartados de. La palabra es agios con H y G.
Y Dios dice que aquellos que hemos recibido a Cristo somos santos. Y no quiere decir la santidad que no rompemos un plato, que no pecamos. No, no significa eso. Quiere decir que Dios nos separó para Él. Como lo mencionaba anteriormente, santos no es el curita que se muere y el papa de turno diga que es un santo. No, eso no es ser santo. Santo es cuando yo recibo a Cristo y soy separado para Él. ¿De acuerdo? Así que antes de que nosotros naciéramos, Dios pensó en ti y te separó, es decir, te hizo santo y te hizo profeta para las naciones. Tiene que ver un poco con el propósito de vida. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que entonces terminamos el reto y ya cada uno se va a poner una camisa manga larga, una corbata y va a andar con una Biblia debajo del hombro. No, no, no me refiero a eso. No, no me refiero a eso. Pero sí hay un llamado especial en cada uno de nosotros. Bien, ahora los invito para que nos vamos. Recuerden, en la Biblia está el capítulo, el número grande, el versículo, está el libro, está el capítulo que es el número grande y está el versículo que es digamos, el número pequeñito, para aquellos que de pronto no lo sepan. Si de pronto no se ubican de momento en un libro, se van para el índice y ahí pueden irse ubicando como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos para Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Juli, yo. Sí, adelante. Ay, creo que puse. Es Juan, ¿cierto? Juan 1, Juan. aparece Juan 1. No, no es primera de Juan, sino Juan, que es el último de los 4 evangelios. Yo lo tengo. Listo, adelante. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ah, ok, y esto lo hablamos también. ¿Cristo murió por todo el mundo? No, No. Es decir, que todos los habitantes del planeta Tierra somos hijos de Dios. no, hay unos que son criaturas de Dios. Exacto. No todos son hijos de Dios. Dios nos dice que aquellos, más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en qué? En su nombre. Les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que no es cierto que todos son hijos de Dios. Alguien me hizo esta pregunta esta semana también, y creo que Carito también me la había enviado, me había hecho esta pregunta la semana pasada. Y hay muchos versículos que lo validan, que lo hemos hablado, pero vamos a profundizar en esto. Entonces, entender esto es muy, pero muy importante. Chicos, no todos, tal vez nuestro papá, nuestra mamá, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, no son hijos de Dios. Y si nosotros sabemos que muchos de ellos, ¿saben por qué muchos no comparten del amor de Cristo? Les voy a decir algo, por 2 razones. Porque aún no conocen o no han experimentado el amor de Dios, por una razón. Y segunda razón, porque muchos no creen en el infierno. Muchos no creen. Y este es un tema también en escatología que les voy a enseñar, que una cosa es el Hades, otro es el lago de fuego, también está el Tartarus. Hay 3 lugares diferentes, uno en donde van las almas de los humanos que no creyeron en Cristo, los ángeles caídos y las potestades y donde va a ir Satanás. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Hugo y Carito, adelante. Parce, pues yo hace mucho tiempo pues he escuchado el tema de que no todos somos hijos de Dios, sino que son criaturas de Dios, pero pues me raya mucho el tema cuando se habla pues de un niño recién nacido que no es hijo de Dios, entonces ahí como la vuelta. Cristo dijo, deja que los niños vengan a mí. Están diferentes evangelios. En el libro de Mateo, por ejemplo, está en donde habían varios niños de diferentes religiones, porque recuerden que en este momento Israel es una nación politeísta, es decir, tienen diferentes dioses. Y estaba Jesús ahí y llegaron los niños y los discípulos no querían que los niños fueran de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí. Los niños menores de 5 años aproximadamente, todos se van para el cielo, todos.
Hugo, por una razón, porque son inocentes. Ojo, no es que cumplió 5, ay no, cumplió 5, ahora si este muchacho se me muere, no, no, no. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque son niños inocentes y no son conscientes de la maldad que están, digamos, ocasionando. O sea que la inocencia les da su santidad. ¿Cómo? Su inocencia les da su santidad. Total, total. Un niño no es consciente de la maldad. Por tanto, se van directamente a la presencia de Dios. Directamente. Carito y Jesse. Juli, ¿qué pasa, por ejemplo, o sea, tú en este momento estar conociendo a Dios y todo, y tú tener una pareja que no conoce a Dios, porque, o sea, tú haces unas preguntas de tus prioridades y no hay la respuesta de Dios por ningún lado, eso sería un yugo desigual, Sí, ¿cierto? sí. Lo que pasa es que, y yo pasé por esas, uno a veces pretende, como hijo de Dios, querer cambiar a la persona que queremos. No es que yo lo voy a cambiar, yo lo voy a compartir de Dios. Esa es la mentira más grande. Se los digo por experiencia, se los digo por experiencia. Yo caí en esa mentira, muchachos. Hay un riesgo que nosotros nos vamos a alejar de Dios. Se los digo por experiencia. Por eso es importante tener una autoridad espiritual o esa persona idónea que nos ayude. Yo cuando me fui a casar con mi esposa, yo tenía mi líder espiritual. Sí, porque recuerden que quien está en autoridad debe estar bajo autoridad. Y hay algo que se llama el sometimiento, y aquí las mujeres empiezan a brincar. No, porque en la Biblia dice que mujeres sométanse a sus esposos. Entonces, no, ¿cómo que me voy a someter? A ver, la palabra someter tiene que ver con yo reconocer la autoridad que Dios puso en mi hogar o en mi país. Que es que a mí Petro no me gusta, es que Petro es un hijo de tantas. Sí, yo creo lo mismo, pero es autoridad. Porque Dios dice en su palabra que Él pone y quita reyes. ¿Qué significa? Petro, Maduro y los demás, a Dios no se le escapó que estuvieran ahí. Ay, Petro se posicionó. Jesús, ¿por qué no me dijiste que eran las votaciones en Colombia? Y mira, Petro se posicionó. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Aún en los planes de Dios, porque hay algo que Dios es, y es, Dios es soberano. ¿Saben qué significa ser soberano? Se lo voy a decir en palabras sencillas. Dios hace lo que se le da la gana, cuando quiere y como quiere. Eso es soberanía. Y soberanía tiene que ver con que a Dios no se le escapa ni media, porque Él dice que tiene contados nuestros cabellos. Partamos de María Camila y de Jessie y de Daniela. ¿Cuántos cabellos pueden tener ellas en su cabeza? Muchos. El de menos es Hugo. ¿Cuántos pelos puede tener Hugo en su cabeza? Muchos. Y Dios los tiene No, contados. no, calvo tampoco, Juli, calvo tampoco. Él dice que él tiene contada la arena de los mares. ¿Cuánta arenita hay en cada mar? En todo el mundo. Y aún así, Dios dice que no se cae una hoja de un árbol sin que Él lo permita. Juli, una pregunta, ¿y cómo saber uno, por ejemplo, cuando uno tiene como un ego espiritual? Porque puede ser una delgada línea entre compartir el mensaje y tener un ego espiritual. Hazme esa pregunta con un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero compartirle de mi amor a la persona con la que yo estoy saliendo, ¿cierto? Pero de Dios, no de mi amor, del amor de Dios. Pero esa persona literalmente no está como en la misma sintonía y se siente como atacada. O sea, ¿será de pronto un ego espiritual ahí o Lo que pasa es qué? que hay que tener mucho cuidado cuando muchas veces empezamos a conocer de la palabra de Dios, porque nos podemos volver religiosos. Y mucho cuidado con eso. Porque no lo digo por ti, lo digo porque he conocido a personas así. Primero, no, es que si no es cristiano, entonces no, no, no. Yo conozco muchos cristianos que prefiero tenerlos lejos. Y conozco a muchos que no, que están en mi vida, porque me suman y son buenas personas. Ahora, que reciban la salvación, eso es otro tema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo debo compartir del amor de Dios con amor, no a bibliazos y no desde el juicio. Ahora, si una persona te aleja de Dios, por ahí no es, por ahí no es. Por eso hablamos alguna vez. ¿Cuál es la recomendación? Amistades largas, noviazgos cortos. Por ahora es el contrario. Me gustó, salimos un fin de semana, un mes, nos acostamos. Uno, a ver si lo mueve bien o lo mueve rico. Sí, perdón, perdón la crudeza, porque he escuchado. A ver si somos compatibles en la cama.
Hágame el favor. Uno. Dos. Generalmente terminan mal esas relaciones, porque además no hay compromiso. ¿Cuál es la invitación? Amistades largas, noviazgos cortos, porque lo peor que pueda pasar en ese caso es que terminen como buenos amigos y hay que marcar límites. Recuerden que el amor no tiene límites, las relaciones sí. Sí, muchachos. Otra cosa que después entramos en ese tema, a nivel espiritual, lo que genera una relación sexual con una persona, porque hoy en día a la gente le parece ilógico que yo tenga una relación y no tengamos relaciones sexuales. O sea, a la gente hoy le parece eso asombroso. Sí. Julián, pero en la Biblia lo dice, sí, en la Biblia dice no fornicarás. Eso es fornicar. Julián, Juli, por ejemplo, Julián, es ahorita, que no me parece que Dios lo está diciendo acá, es que no lo estoy diciendo yo. Ay, no, qué pereza ese curso con Julián. Julián no está prohibiendo tener sexo. No, no, no soy yo. Ahora, les digo una cosa, a Dios le encanta, les voy a dar una noticia, a Dios le encanta que tengamos sexo. Es más, les voy a decir otra cosa, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, en el cielo hay fiesta. ¿Sabían eso? En el contexto del matrimonio. A Dios le encanta. Tan le encanta que Él creó el sexo. Es que partamos de la base, pero en el contexto del matrimonio. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible. Pero cuando una persona empieza a aprender estas verdades y se somete, ustedes no se imaginan la bendición que hay en ellas. Porque lo que Dios nos pide es obediencia. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que nos lo dice hoy. Si verdaderamente son mis discípulos y si verdaderamente ustedes me aman, me obedecerán. Punto. Ya. Yo sé que eso es fácil, eso no es fácil de asumir y de asimilar. Yo solo sé. Pero la bendición que hay detrás de todo eso es muy poderoso. Jesse y Carito y Pipe. Juli, me surgieron dos preguntas. Una, con lo que estaban hablando ahorita de los niños. O sea, que los niños, esos niños que vienen, digamos, que nacen, duran 1 año, 2 años, esos niños vienen obviamente con un propósito a enseñar algo ese año y cuando se van, o sea, que ellos van directamente al cielo. Total. Ok, y ahorita ya que hablas de lo del matrimonio, o sea, el matrimonio en sí, o sea, ¿qué matrimonio? ¿Una unión libre? ¿O un matrimonio es cuando tú y yo decidimos compartir una relación dentro de pronto dentro de un mismo hogar, ahí ya se considera matrimonio o tiene que ser bajo una iglesia? Uy, ¿respondo o seguimos? No responda. responda. Bueno, pregunta, ¿Dios instituyó o creó el matrimonio? ¿Ustedes qué creen? Que sí. Mejor dicho, ¿ustedes creen que la fornicación delante de Dios es buena o mala? Mala, Mala. ¿Y qué es la fornicación? estar bajo, sin matrimonio, Ok. tener relaciones fuera, O sea que Dios quiere que nosotros tengamos una relación de pareja ¿bajo qué contexto? El, con- casado, el contexto de matrimonio. matrimonio. Bajo autoridad. Sí. Es más, pues no necesariamente con una iglesia católica o cristiana, no. ¿Por qué? Pregunta, ¿quién creó las leyes? Todas Dios. legalmente hablando, las leyes. Oh, ¿Quién creó las leyes? ¿Quién? Los gobiernos, ¿Y quién creó los gobiernos? Dios, Ok, entonces ¿quién creó las leyes? Dios. O sea Dios, que el matrimonio por lo civil es una ley. Sí. Sí, O sea, Sí. ¿y quién creó las leyes? Dios. 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 Sí. El matrimonio cuando se hace ya sea por la Ay, no, yo quería que dijeras que no para que me pidieran por la iglesia. Ah. Uy, Juanpa, ahí le tiraron el... Ojo, yo por ejemplo me casé por lo civil y por el ritual de la iglesia. Pero si solo me hubiera casado por lo civil, delante de Dios estaba casado porque Dios creó las leyes. Porque qué es un matrimonio? Es un contrato. Y cuando hay, y cuando nosotros nos casamos por lo civil,
Si quieres, te casas por la iglesia, sea la iglesia que pertenezcas. Pero si tú te casas por lo civil, ya estás casado y con la bendición de Dios. Porque de lo contrario, mis queridos amigos, se los tengo que decir. Así llevé muchos años con mi pareja y no estoy casado o casada. Chicos, estamos en desobediencia. Sí, porque Dios nos llama a cumplir lo que Él dice en su palabra. Y no Juli, es- te puedo hacer una pregunta. realmente, sí, bueno, si realmente ustedes se aman, vayan a una notaría, no sé, en el país de ustedes, cásense y están obedeciendo a Dios. Ahora, si ustedes quieren tener una fiesta y todo lo que gira en torno a ese ritual, maravilloso. Pero como tal, chicos, debemos estar casados delante de Dios, porque si no, estaríamos en fornicación. Sí, sí. Esos son de los temas que a muchos no les cuadran. ¿Por qué? Porque muchos cuando justifican, por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es que lo vamos a hacer por amor. No le estamos haciendo daño a nadie y nos amamos. Dios, ¿cómo va a estar en contra de eso? Amigo, eso se llama fornicar. Usted puede hacer el amor con mucho amor. Se llama fornicar. Punto. Sí. Pipe y Caro, para que avancemos. Juli, entonces cuando hay infidelidades, hay fornicación, Sí. es muchísimo peor y cuando termina con su esposa por esa pareja, un ejemplo, bueno, no sé, y entonces ahí que esa persona está pero en literal total pecado muchísimo más. Sí, miren, solo hay dos motivos por el cual un matrimonio puede casarse. Puede separarse. Solo hay dos motivos. No es el tema que estamos hablando, podemos profundizar después, pero les voy a dar por encimita. Solamente hay dos elementos o razones por las cuales un matrimonio se puede separar. Por, por adulterio, que ya no es fornicación, sino adulterio, tener relaciones sexuales con alguien que no es mi esposo o mi esposa, o número dos, por abandono. Esas son las dos únicas razones por las cuales una pareja se puede separar. Ahora, también hay matrimonios que no deberían estar casados. Cuando hay, por ejemplo, violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que pasa? Dios dice que sí, que lo que Dios una no lo separe del hombre, sí, pero también recuerden que Cristo vino a darnos libertad. Y no está bien, por ejemplo, que una mujer esté en un matrimonio y que el marido le esté cascando. Hay que podrían hacer entrar en un proceso con sus líderes espirituales si lo tienen. Pero si no hay cambio, muchachos, sepárense. Sí, por abandono o por fornicación. ¿De acuerdo? Están las escrituras. No es el tema de hoy, pero podemos más adelante profundizar en eso. ¿De acuerdo? Andrés y Julie, para que avancemos al tema de hoy. Vamos. Pero no, la pregunta era también esa, lo del matrimonio, pero entonces yo tenía entendido, bueno, ya escuché alguna vez que cuando hay relación sexual, ahí hay matrimonio. O sea que eso es que ¿Cómo? Otra un vez. pa- o sea, había escuchado que cuando hay relación sexual, ahí hay matrimonio. ¿Sí me entienden? O sea que O sea los que se acuestan con uno y con otros, ¿cuántas veces se casan? eso yo había escuchado alguna vez, entonces, No. No, Pipe, no. pues imagínate. Entonces, Listo. ¿cuántos de acá están ya casados varias veces? A Sí, buscar señor. divorcios. Y Eh, solo ya me queda muy claro. Pipe, Muchas no, gracias. no, 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 pero es válida la pregunta, ni más faltaba. La respuesta es Juli, no, no tiene sentido. Perdón, Carito, vamos con Julie, que tiene la manito levantada de rato, y ya voy contigo, Caro, para que avancemos. Gracias, Juli. Juli, también estaba por hacer esa misma pregunta que hizo Andrés, que yo también he escuchado que cuando uno ya, digamos, tiene una relación con una persona, así no estén casados, y ya hay relación íntima, que ya hay, que porque obviamente tanto como su energía, todo se conecta. Entonces, que ahí ya había casamiento, que porque ya, bueno, ya, ¿cómo era que decían? Que pues ya había como pues había sexualidad, había una intimidad. Hmm, No, no, Ah, ok. no, miren, eso tiene un nombre. La fornicación tiene un nombre, eso se llama pecado, y a las cosas hay que nombrarlas, hay que llamarlas por su nombre. Ahora, muy carito, ahora,
Vamos, estamos en Juan. Vamos para Juan, ahí mismo, capítulo 1. Perdón, vamos para, ahí no es, Primera de Juan, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y ahí está la respuesta. Si yo sé que lo que dice la Biblia, ¿qué es fe? Creer lo que Dios dice en su palabra. Si Dios condena la fornicación, más allá de las energías y el esoterismo que se maneja hoy en día, ¿yo qué debo hacer? Ahí está la respuesta. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo lo Yo lo tengo. tengo. Adelante. ¿Quién dijo yo lo vi? Yo Hugo. por acá. Ah, bueno, Angélica, dale. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, Julián, es que yo forniqué. He recibido a Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer? Aquí hay una garantía, que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de todo mal. En estos días alguien estaba muy triste y se me acercó. Me dijo, Julia, me siento culpable, me siento muy mal, me siento muy triste. Y yo le pregunté, ¿y ya le confesaste ese pecado al Señor? Sí, Julián. Entonces le dije, hermano, Dios ya lo perdonó. Es que me siento culpable, es su problema. Porque el perdón de Dios no depende de tus emociones. Usted puede sentirse culpable todavía, pero Dios está diciendo que si usted pidió perdón genuinamente, Él ya te perdonó. Y si usted se sigue sintiendo mal y sintiéndose culpable, es su problema, porque Dios ya te perdonó. Es decir, aprópiese de la verdad del perdón de Dios. ¿Y cuántos de nosotros tal vez cometemos algún error? Le pedimos perdón a Dios y todavía nos sentimos como dándonos, flagelándonos. No, es simple. Confesaste realmente con todo tu corazón tu pecado. Dios te perdona. Y repito, el perdón de Dios está por encima de nuestras emociones. Pare de contar. Esas son las buenas noticias. ¿Se dan cuenta? Es muy poderoso. Carito, Jesse y Hugo. No me van a Juli, matar, muchachos. Sí. eso que están diciendo Pipe y la otra niña Julie, eso es un discurso que, mejor dicho, se vende demasiado en las redes sociales. Y resulta que esa misma persona dice, vamos, si ustedes encuentran a alguien y quieren tener sexo con esa persona, vayan, entreguen, experimentenlo desde el amor, desde la conciencia, desde los niveles de conciencia. O sea, Juli, la verdad es lo más Y está impresionante que yo destruyendo a hoy, los jóvenes. ¿Por wow. qué? Porque por falta de conocimiento, dice el Señor, pereció mi pueblo. El que inocentemente peca, chicos, inocentemente se condena. Sí. El hecho que ustedes ahorita vienen en el carro y se pasen un semáforo y no sabían que ese semáforo estaba ahí, va a llegar el tránsito y le va a decir, Hugo, mi hermano, usted se pasó este semáforo. Entonces Hugo va a decir, perdón Hugo que te use como ejemplo, Hugo va a decir, no, 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 pero es que yo no conocía que este semáforo estaba acá. Yo te creo. Igual tenga su parte. El hecho que desconozcamos la norma no nos hace exentos de asumir la responsabilidad, Jesse. Juli, bueno, ya que están tocando este tema, digamos, bueno, para mí yo somos energía, yo sé que somos energía y yo considero que esa parte es como muy cuidadosa, uno estarse, pues por ejemplo lo que decía Caro, uno estarse acostando con todo el mundo, pues Pasando como bueno a cada rato. Porque compartir, digo una cosa, exactamente. Jesse, perdón. Ojo, porque algo que sí es cierto, es muy bueno. Ojo, no me crucifiquen todavía. Chicos, ojo. Chicos, si el pecado fuera maluco, nadie pecaría. El pecado es rico. Sí, el pecado es rico de momento. Sí, si el pecado fuera maluco, nadie pecaría. El problema con el pecado es que sí tiene sus consecuencias. No sé si me hice entender con ese ejemplo. Sí, Y porque entonces, también lo que tenía entendido, Juli, pues de que lo que también se escuchaba era que la fornicación era cuando las personas estaban era con prostitutas. O sea, que eso es lo que muestran hoy en día afuera, que esa es la fornicación, no lo que tú estás contando ahora. miren, vamos para Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, yo no quería incomodarlos tan rápido, pero bueno.
Juli, Voy, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. ¡Ojo! Este es el versículo que a pocos les gusta. Y es sabroso. Y con esto, Jesse, te respondo la pregunta. Hasta incomoda más de uno, pero es una belleza. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Jesse. Sí, o sea que las personas que son que es del mismo sexo, ellos así pidan perdón y todo, o sea, cero, ellos no heredan el reino de Dios. ¿Qué es el pecado? A ver, ¿recuerdan qué fue lo primero que dijo Jesús cuando apareció en la escena pública? Cristo, lo primero que él dijo fue, cambien su forma de pensar. En otras palabras, en el griego es arrepiéntanse. ¿Qué es el pecado? El pecado es cuando ustedes conocen la diana del tiro al blanco, no a Diana, la diana y la flecha. Nosotros cuando estamos con Dios vamos así. Cuando pecamos, perdemos el rumbo. ¿Qué pasa? Una cosa es que yo peque, pida perdón, que es arrepentirme y no seguir cometiendo ese pecado. Ojo, yo estoy equivocado sin Cristo. Soy fornicario, soy homosexual, etcétera, etcétera. Pido perdón, cambio mi forma de pensar. Es decir, arrepentirse es cambiar la forma de pensar, es dejar esos malos hábitos y adaptar unos nuevos. ¿Cómo Juli, convertirse en una nueva entonces, persona? ¿Cómo, Jesse? ¿Cómo convertirse entonces en una nueva persona? Por eso Dios no restaura, sino que pone Hace algo todo nuevo. nuevo. Por eso en el libro de Isaías, él dice, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son ahora hechas nuevas. Por eso es que Dios no restaura. Eso es mentiras. Dios todo lo hace nuevo. Por eso dice en su palabra que somos hechos nuevos. Dios dice en su palabra que el viejo hombre, ese es el término que se usa, y ahora somos nuevos. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar desde el espíritu, la mente y el cuerpo todos esos comportamientos que a Dios no le agradan. Claro, nosotros podemos pedir perdón y arrepentirnos, pero eso nos lleva a asumir una responsabilidad de cambiar esos comportamientos que a Dios no le agradan. Claro, Juli, entonces, ¿un homosexual nace o se hace? ningún homosexual nace. Ojo, científicamente, genéticamente, y la ciencia ya lo demostró, ninguna persona nace homosexual. Ninguna. Ninguna nace científicamente demostrado. Científicamente, porque no hay un gen homosexual. No hay un gen homosexual. Eso también, eso es como la teoría de la evolución de Charles Darwin. No se sostiene ni científicamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos factores por los cuales un hombre o una mujer empieza a tener inclinaciones por el mismo sexo. Ojo, y no lo estoy diciendo desde el juicio, para nada. No, 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 no. Pero no se nace, porque Dios no se equivoca. Dios dice en su palabra que hombre y mujer nos creó, varón y hembra. Él creó a Adán y Eva, no a Adán y Pedro, o Eva y María. Mucho cuidado con ese discurso feminista no, ese discurso woke y transgeneracional que está hoy en día tan de moda. No. Muchachos, Dios condena eso. De hecho, les doy un dato. Ustedes saben que según la Organización Mundial de la Salud, entre el 70 y 80% de los homosexuales y transexuales se suicidan. ¿Sabían eso? Y no es que Dios lo esté diciendo, Dios lo está diciendo desde el juicio, no. Porque yo conozco, créanme, yo conozco personas homosexuales y trans que llegaron a los pies de Cristo y Dios los transformó y ahora son un testimonio como no se imagina. Sí, y dicen, vivían vacíos, tristes, deprimidos, delante de la gente, alegres y felices, pero su corazón, porque recuerden que todos los seres humanos, nacemos con un vacío en el corazón en forma de Dios. Todos, todos. Y ese vacío solo se llena con Dios. No hay otra forma.
No existe. Entonces, claro, Dios tiene misericordia de esas personas y Dios les extiende su amor para arrepentirse. Pero hay un discurso también muy peligroso que dicen, es que Dios odia el pecado y ama al pecador. Cuidado, porque ¿quién se va al infierno? ¿El pecado o el pecador? Pecado. Entonces, miren, mucho cuidado. Cuando yo vengo delante de Dios y me arrepiento, chicos, créanme que Dios va a transformar nuestras vidas, pero tengo que disponerme. Jesse, Juli, o sea que entonces las personas que buscan la relación con el mismo sexo, pues finalmente entonces son personas que están aisladas de Dios, porque, o sea, pueden decir que creen en Él, pero entonces no en Dios. Lo total, ¿en mismo cuál con Dios? las personas narcisistas, que ellos son ausentes de Dios, o sea, más que Y carentes del Dios verdadero. Porque recuerden que Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, y muchos están creando un Dios a su imagen y semejanza. Por eso la pregunta que yo siempre hago, ¿creen en Dios? Sí. ¿En cuál? Porque en la India hay más de 60.000 dioses. Por eso les digo, a muchos no les conviene venir a la palabra de Dios, que no les conviene. Pero cuando yo realmente reconozco mi pecado delante de Dios, puedo ser el peor asesino. Porque recuerden que solo hay un pecado imperdonable, solo hay uno. Julia, adelante. Juli, una pregunta. Es que me quedó rondando algo. Es que, digamos, en mi caso, yo que soy soltera, ¿cierto? Hace un tiempo. Y entonces, para yo no entrar en ese pecado y no cometer, pues, fornicación, se puede decir, primero debo casarme, ¿cierto? Por la iglesia o por lo civil. Por lo civil, si quieres el ritual de la iglesia, es que, insisto, Dios creó las leyes, el matrimonio, ahora, que sea un matrimonio no solamente en el papel, sino en un amor genuino entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Porque esa es otra. Casarse, uy, ojo con lo que les voy a decir. Casarse por negocio, eso no está bien delante de Dios, porque el matrimonio es sagrado. Claro, es la Juli, intención que hay, ¿cierto? Chicos, sí, yo sé que algunos, ojo, no lo digo desde el juicio, no me vayan a crucificar, pero muchas personas se casan por un tema legal o de vivir en otro país, yo sé, y no lo digo desde el juicio, pero el matrimonio es una institución sagrada, muchachos, sí, pero tranquilo, tranquila, Dios está ahí para perdonarnos, ¿de acuerdo? Juli, Entonces voy a... déjeme decirle una cosa y ya terminamos. Yo que vivo acá en Estados Unidos, eso ha sido un tema de confrontación conmigo y yo me paro y me sigo poniendo en la raya y me paro y digo, no me caso hasta el día en que yo ame un hombre y Dios lo tenga para mí. Yo en este país no dependo de papeles ni de nada. Llevo 4 años en Estados Unidos sin papeles y sin absolutamente nada y hasta el momento, la verdad, yo he sobrevivido, he pasado bueno, he hecho de todo. ¿Para qué ir a decir mentiras y para qué hacer esas cosas que no están bien ante los ojos de Dios? Ahora, hay que ser compasivos porque muchos lo hicieron desde el desconocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Es decir, Dios no es ajeno a eso. Ojo, no es que sea un Dios pues que nos va a castigar. No, no, no se trata de eso. Ah, pero una vez se me es revelada la verdad de las escrituras, debo ponerme a cuentas con Dios. Sí. Total. El matrimonio es una institución sagrada, chicos. Julie, adelante para que avancemos. Si quieren las preguntas, las dejamos para lo último, ¿les parece? Para que avancemos en el tema. Julie. No, Juli, ya, esa era la pregunta. Ok, perfecto. Entonces continuemos. Ahora, decíamos que en Juan capítulo 1, versículo 12, Dios nos ha dado autoridad de ser hijos de Él. ¿Sí? Ahora, reflexión, estamos en el material. Cuando Jeremías escuchó estas palabras, ¿recuerdan? Que antes de que nacieras te conocí, te di por profeta de las naciones, seguramente sintió miedo. Jeremías no se creía capaz, no se creía suficiente. Tal vez nosotros nos podemos sentir de la misma manera, pero Dios nos llama a aquellos que creemos. Y Dios nos afirma a través de su palabra y Él decide usarnos. Ahora, aquí hay un ejemplo de cambio real. Ana, por ejemplo, una mujer cristiana, cuando hablo de cristiana no desde una etiqueta religiosa, sino que tenemos a Cristo dentro, ¿de acuerdo? Se dedicó toda su vida a su familia. Cuando sus hijos se fueron de la casa, se sintió vacía y sin propósito. Un día, leyendo Efesios 1,
entendió que su identidad no dependía de su rol como madre, sino de su llamado eterno como hija de Dios. Eso la impulsó a empezar a servir a otras mujeres, en el caso de ella, de su iglesia. ¿Qué hizo el cambio? Chicos, cuando ella descubrió realmente quién era. Ahora, quiero invitarlos que nos vamos para el libro de Efesios, capítulo 1, como está en el material, Efesios capítulo 1, versículo 1, perdón, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Por acá me hicieron una pregunta mientras buscamos. Andrés me dice, Julio, una pregunta. ¿Has leído el libro llamado Conversaciones con Dios? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué opinas? Yo no lo he leído. ¿Por qué? Porque cuando empecé a leer la primera página en ese libro, en el volumen 1, ponen a Gautama Buda y otros profetas, lo ponen al nivel de Cristo. Ahí dije, no es por ahí. Porque es que Cristo es Dios. Y uno cómo va a poner a una persona común y corriente como Gautama Buda, que entre otras cosas, sabían que Buda era ateo. ¿Sabían eso? Gautama Buda, sí. Si ustedes leen el Tripitaka de Buda, se dan cuenta que Buda era ateo. Entonces poner a Cristo, que es el Dios y creador del universo, a la altura de estos otros personajes, no. Entonces a partir de ahí no lo empecé a leer. No podría decir temas porque no me leí el libro. Entonces, mal haría yo en darte una opinión de algo que no he leído. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo tiene? Efesios Yo. capítulo 1, versículo del 3 al 6. Eh, 1 del 3 al 6. Sí. Listo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin marcha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok. ¿Qué significa? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. Antes de la creación de todo el mundo, Dios te predestinó, es decir, Dios te escogió. Entonces aquí viene la pregunta. Julián, si Dios me escogió antes de la creación de todo el mundo, entonces se supone que escogió a unos y a otros no. Entonces la pregunta sería, ¿es justo? Algunos podrían decir, no es justo. Entonces, ¿qué pasa con los que no, Dios no escogió? Ah, ok, pero miren, esto lo hablábamos en el reto pasado. En el cielo llega Judas a la oficina de Dios. Entonces está Dios en su escritorio, está el Espíritu Santo, está con Jesús hablando, ¿qué vamos a hacer con Carito? ¿Qué vamos a hacer con Yocaris? ¿Verdad? Entonces llega Judas y le dice, Dios, venga, un momentico, ¿cómo así que usted me va a tirar para la paila mocha? Si yo no entrego a tu hijo Jesús, no habría salvación, no habría redención y todo el mundo sería para el infierno. Antes agradézcame a mí que traicioné a Jesús. Entonces Dios le va a decir, eso suena muy bonito, Judas, pero tú tuviste la decisión de traicionarlo o no. Entonces, ¿cómo así? Dios me escogió antes de la creación de todo el mundo, pero también yo tengo la capacidad de decidir si recibo o no a Cristo. Ahí, ¿qué pasa? Recuerden que eso es como el misterio de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona, pero son tres diferentes. En la Biblia hay enigmas y hay misterios. Bien, cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní,
que la sangre le salía por su rostro, que es un fenómeno biológico que se llama hermatohidrosis, Dios le está orando al Padre. Entonces algunos dicen, Jesús se está orando a sí mismo porque el Padre y el Hijo son uno. Eso se llama sabelianismo. Es una doctrina de los testigos de Jehová y de los pentecostales, que es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad llevada al extremo. No es cierto. Cristo le está orando a su Padre, que son personas diferentes, pero también son uno solo. Chicos, ¿no han entendido? Yo tampoco, porque es un misterio. Sí. Juli, pero yo también creo que Jesús vino a mostrarnos nosotros también cómo teníamos que vivir, Claro. orar, pedir. ¿Cuál fue el ejemplo? Exactamente, de cómo vivir. Total. Ahora, para que vamos finalizando. Dios te escogió a ti y a mí antes de la creación de todo el mundo. Por eso, miren, estos espacios, muchachos, son tan ganadores, no porque sea yo quien los dé, no, ni más faltaba, pero nosotros tenemos un llamado fundamental de compartir de la verdad de la palabra de Dios, porque aquellos que Dios predestinó, es decir, aquellos que Dios escogió antes de la creación de todo el mundo, cuando a alguien le hablan de la palabra de Dios, inmediatamente, chicos, esa persona se le activa algo por dentro. ¿Sabían eso? Sí. Se le tiene que activar algo, muchachos. Se tiene que activar algo porque ya fue escogido antes de la creación de todo el mundo. Ahora, vámonos para Salmos capítulo 139, versículo 13. Ojo, y al finalizar, vamos a concluir el tema de la identidad. ¿Cuál debe ser mi identidad? Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de vida totalmente. Salmo capítulo 139, versículo 13. ¿Quién escribió los salmos? ¿Saben? Rey David David. y otros. ¿Sabían? No solamente lo escribió él. Salmos, capítulo 139. Por eso, muchachos, miren, y siempre voy a insistir en esto, no escuchemos a alguien con mente abierta ni porque es una persona muy conocida. Escuchen a alguien con la Biblia abierta. Porque Dios dice en su palabra que vendrán muchos engañadores con filosofías muy sutiles y atractivas, que lo que van a hacer es llevar a las personas a la perdición. Claro, ¿qué dice? No, yo no tengo el versículo, tengo un mensaje del libro que estás hablando. Ah, bueno, sí. Entonces para que nos lo lean enseguida, listo. Dice, Salmos, capítulo 139, está en su material, versículo 13 al 16, lo voy a leer. Y dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo sabe bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y ojo al 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Se dan cuenta por qué Dios está en contra del aborto? Porque aun cuando Dios nos formó en ese cigote, hay vida. Dios sabe de antemano qué pecados vamos a cometer. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, muchachos, Dios nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Eso no es vía libre para pecar, no. Porque cuando una persona realmente recibe a Cristo, no peca porque quiere. Julián, ¿cómo sé que una persona no tiene a Cristo? Porque disfruta el pecado. Sí. Cuando tenemos a Cristo, igual vamos a pecar, pero tenemos lucha con el pecado. Empezamos a tener lucha con las mentiras, con la fornicación, con la pornografía, con el robo, con el chisme. Puede pasar que lo hagamos, pero luego hay una lucha. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas y se iba. A partir del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando sentimos esa incomodidad, es el Espíritu Santo incomodándonos.
Sí, esa es la diferencia. Brutal, ¿o no? Carito, dale. Nos quedan 10 minutos. Ya, espéreme. Glorificamos a Dios cuando testificamos a los demás. Una vez que conocemos la verdad, espera que la comuniquemos a los demás. Gran privilegio, podemos presentarles a Jesús, ayudarles a descubrir su propósito y prepararlos para la eternidad. Es una forma de glorificar a Dios. ¿Ustedes sabían que lo que estamos haciendo en este momento es glorificar a Dios? ¿Ustedes sabían que cuando las flores, dice la palabra, pues en las escrituras, cuando las flores crecen y brotan y dan su aroma, cuando los animales hacen lo que tienen que hacer, cuando las abejas, el polen, es decir, que cuando cada uno de lo creado cumple su propósito, es una forma de glorificar a Dios. Ustedes saben que cuando nosotros oramos, leemos la Biblia, estudiamos su palabra, estamos glorificando a Dios. Les voy a dar una noticia. Este espacio está glorificando a Dios. Ustedes en este momento están glorificando a Dios. No sé si lo sabían. Sí, estamos glorificando a Dios. Glorificar a Dios es cuando estamos viviendo conforme a su propósito. Y uno de los propósitos de Dios es que aprendamos de su palabra. O sea que estamos glorificando a Dios en estos espacios y en los otros que ustedes tengan, en oración, leyendo la Biblia. Ahora, según lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué es la identidad? Se los voy a responder. Ah, Carito, dale. Yo, no tú. No, cuelga tú. Ok, voy. La respuesta está en Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Y lo habíamos leído. Chicos, una recomendación. Memoricen versículos. Memoricen versículos. Memoricen, no sé. Créanme. Dice, que ya lo leímos, Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí está la respuesta, muchachos, que va a cambiar nuestra perspectiva de vida. Y tener esto claro va a permitir que a partir de hoy no nos dejemos, no permitamos que las personas abusen de nosotros. Esto nos va a permitir tener una mejor autoestima. Esto nos va a permitir el creer más en Dios y trazarnos propósitos que nos van a permitir glorificar a Dios. Entender esta verdad con la que vamos a finalizar nos va a permitir, si aquellos que sufren de depresión, empiece a minimizar la depresión y ese sentimiento de soledad y de baja autoestima. Ojo, y ya lo hemos leído, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. de Dios. Muchachos, ¿saben qué nos da identidad? ¿Están listos? ¿Están listos? La identidad no es. Juan capítulo 1, versículo 12. La identidad no es quiénes somos. Tu identidad y la mía tiene que ver con a quién le pertenecemos. Si yo realmente he recibido a Cristo y creo en mi mente y en mi corazón que soy hijo de Dios, muchachos, eso lo tiene que cambiar todo. Porque cuando yo sé que soy un hijo de Dios, marco límites, busco la excelencia, no la perfección. Porque recuerden que nosotros nunca vamos a obedecer de forma perfecta, pero sí de forma sincera. Cuando yo reconozco que le pertenezco a Dios, porque insisto, una identidad sana no es quien creo que soy, es a quien le pertenezco. ¿Saben por qué? Porque además eso nadie, esa verdad nadie se los va a quitar. Nadie. Cuando alguien declare cosas negativas sobre sus vidas, inmediatamente recordar este pasaje va a cambiarlo todo. Porque ya no es lo que la gente dice de mí,
Ah, es lo que Dios dice de mí. Eso tiene que cambiar mi forma de pensar y mis emociones. Tiene. Y a partir de ahí voy a empezar a encontrar cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y empiezo a vivir conforme a su voluntad. Insisto, no perfectamente, pero sí sinceramente. Bien. En el material hay unos espacios para que ustedes empiecen a llenarlos. Después de que terminemos, ¿sí? Hay una autoevaluación, también hay un espacio para complementar de unas reflexiones, etcétera, etcétera, para que lo vayan a revisar. ¿De acuerdo? Chicos, preguntas, dudas, para que vamos finalizando. Por acá creo hay una pregunta que me hizo Diana. Diana, ¿esta pregunta es para hacerla en público o solo para mí? Para saber si Diana está ahí. En público. Bueno, Me a ver. pasa constantemente. Dice, la voy a leer. Dice, Diana, pero yo me divorcié y estoy esperando la anulación Sí, por la Iglesia Católica. Ahora mi nueva pareja es cristiana, entonces no sé cómo voy a quedar. Más allá de que la pareja sea cristiana o no, es que tú resuelvas legalmente tu condición como, digamos, como esposa, como mujer soltera, como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que también hay que entender algo. Dios es un Dios de orden. Una vez resuelvas esta situación, luego te casas nuevamente. Esa sería la recomendación, porque Dios es un Dios de orden, porque a la larga, digamos que si tú te casas con tu pareja actual, legalmente estarías casada dos veces. Entonces, mi invitación es que seamos, como es Dios, un Dios de orden. Primero resolver una situación, Diana, y luego la otra. Sería mi sugerencia. Pero no le, pero no le ha llegado la nulidad de la católica, entonces no entiendo la pregunta. O si es así. lo que pasa es que, lo que pasa es que legalmente se hace ante notario todo el divorcio, ¿sí? Pero ante la Iglesia Católica hay que pedir una nulidad en la Iglesia Católica, porque si no, uno sigue casado según la Iglesia Católica. Y ese casamiento por la Iglesia Católica funciona en términos legales también. No, Ahí está. Si a ti legal, si digamos, es como si tú te casaras por un ritual hindú, estoy diciendo cualquier cosa. Aquí lo que vale es la ley. Una vez tú estás lista legalmente y en paz, tú te puedes casar nuevamente. Porque a la larga el matrimonio, digamos espiritual, simplemente es un ritual. El que vale realmente es el matrimonio legal. Dios creó las leyes. Porque entonces digamos que hay personas que no tienen el dinero, ¿ves? Cualquier cosa, para casarse a nivel espiritual o por un ritual, entonces que no están casadas, no, están casadas delante de Dios. Que bueno, que quieren recibir que la bendición del pastor o del cura, ok, pero realmente, chicos, ese es el valor más importante en un matrimonio, es el legal como tal, ¿de acuerdo? Jesse y Andrés. No, Juli, yo también le quería decir a Diana, a mí me pasó lo mismo, yo también me casé por la Iglesia Católica y ellos no lo anulan, ellos solamente lo anulan, creo que sí hay, pues, viudez y algo como ya muy extremo, pero ellos así que porque usted diga ya hubo un acuerdo mutuo, ellos no lo anulan, eso, o sea, eso ya queda ahí y ya uno no se puede volver a casar por la Iglesia, o sea, ellos como, eso es como un requisito de ellos. No, lo más importante es que usted lo haya hecho legal, o sea, en la parte, digamos, notariada. Porque yo, por ejemplo, cuando me casé por la iglesia, yo nunca registré el matrimonio, pero cuando yo ya me vine para acá y me iba a casar acá, a mí me explicaron y me dijeron, oh, tienes que divorciarte de la iglesia, pero para yo divorciarme supuestamente de la iglesia tenía que registrar ese matrimonio en la notaría y divorciarme, pero igual la iglesia no lo anula, o sea, la iglesia, ellos creo que solamente tienen dos, tiene que ser un caso muy fuerte para que lo hagan, o si no, ellos, para ellos eso es como el pecado, pues digámoslo así, bajo la iglesia no lo hacen. Ahora recuerden que la Iglesia Católica, se los tengo que decir, se los tengo que decir, chicos, y lo digo con mucho respeto. Yo fui
parte de la iglesia romana tradicional, es decir, católica. Me encanta la cara de Paula, toda atenta, pero miren, a mí incluso me confirmaron en la iglesia católica. Cuando yo vengo a la palabra de Dios y empiezo a estudiar la Biblia, esto lo vamos a aprender más en escatología. La Biblia en Apocalipsis habla de la gran ramera. No sé si lo han escuchado de pronto. ¿Ustedes sabían? Sí, la gran ramera. Está en Apocalipsis. Lo pueden buscar aquellos que quieran adelantarse para el tema de escatología. Y en esto vamos a profundizar con evidencias bíblicas. Cuidado. La gran ramera es la iglesia católica. ¿Sabían eso? Se los voy a argumentar bíblicamente cuando lleguemos a ese estudio, a ese nivel. Y les contaba lo del Papa la semana pasada. Pues al Papa no, todos los papas. Qué tan tremendo. Porque, bueno, después en ese tema vamos a profundizar bien. Pero no, Diana, realmente lo que vale es la parte legal y que tú, en caso tal, si fuera el caso, te pongas a cuentas con Dios. Listo. Y que lleves un matrimonio conforme a su palabra. Y ya. Andrés. Felicito una pregunta. Si Dios me creó con un propósito eterno y a su imagen, yo descubro quién soy desde mis habilidades y deseos, o me rindo a quien Él diseñó que yo fuera desde como esa eternidad. No entendí la pregunta. O sea, yo descubro quién soy de acuerdo a mis habilidades. Ahora, es que una cosa son los dones, talentos y habilidades. Ojo, son temas diferentes. Los dones los pongo al servicio de Dios y los talentos al servicio de las personas. ¿Me siguen? Dios a todos, recuerden incluso la parábola de aquel que les dio los talentos a tres de sus trabajadores. Dios nos da talentos y habilidades. ¿Qué es lo que sucede? Aunque Dios a todos, Andrés, nos dotó de dones y talentos a todos. Es nuestra responsabilidad descubrirlos y ejercitarlos para ponerlos al servicio de Dios y de las demás personas. Por ejemplo, voy carito, por ejemplo, hay personas que se les da muy fácil los números. Estoy diciendo cualquier cosa. Ese puede ser un talento y una habilidad. Ponerlo al servicio de los demás. Pueden ser en tu trabajo, etcétera, etcétera. Un don es aquello que tú lo recibes por medio del Espíritu Santo. Hay dones de profecía, de enseñanza, de evangelismo, don de sanación, don del servicio. Eso los ponemos Maestros. de maestros, ¿sí? Que los ponemos al servicio de Dios. Yo, por ejemplo, mis dones son el de enseñar, el de evangelización y el de maestro, en mi caso. Para eso hay varios test, incluso que se pueden hacer. Yo he hecho ese test 3 veces y me salen lo mismo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que recuerden que Dios dice en su palabra que la voluntad de Él para nosotros tiene 3 características. Es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Qué significa? Cuando nosotros empezamos a vivir con base en el propósito y diseño de Dios, muchachos, eso se convierte en un disfrute como no se imagina. Como no se imagina. ¿Por qué? Porque yo acá tengo una silla. Yo esa silla no la puedo usar para cargar ladrillos. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para eso. Porque recuerden que no hay peor fracaso que tener éxito en aquello que no fuimos llamados a hacer. Por eso recuerden que Dios no nos llamó a ser exitosos, nos llamó a ser fieles. Y si hablamos de éxito en términos espirituales, miren, el éxito sin Dios, esas alturas nos marean, porque ningún ser humano fue creado para el éxito sin Dios. ¿Por qué? Porque ganan el mundo, pero pierden su alma. Cuando yo empiezo a conocer mis dones, talentos y habilidades, chicos, se vuelve un disfrute porque estoy viviendo conforme al diseño de Dios. Y mejor que eso, no hay nada. Se los garantizo con todo mi corazón. Pero recuerden que nuestro hacer profesional es diferente a nuestro propósito de vida. Y tenemos una responsabilidad de descubrirlos y de desarrollarlos y ejercitarlos para ponerlos al servicio de los demás. Carito, para que vamos terminando en oración. Le quiero leer esto, ese pedacito Sí, del dale. libro.
Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de forma única en cuanto a talentos, dones, habilidades y aptitudes. La manera que ha sido estructurado no es casual. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrado fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Ahí está. Es una forma de darle honra y alabanza a Dios. Y porque hay disfrute. Cada uno de nosotros, miren, esta frase me encanta. Se la escuché a alguien una vez. Creo que lo hablaba con alguien esta semana. Nuestro propósito de vida en cada uno de nosotros es tan grande, muchachos, que aún nuestro propósito trasciende nuestra existencia. Y en el mundo hay un problema que solamente tú puedes solucionarlo. Por eso Dios te creó. Brutal. Tu propósito trasciende tu existencia. Por eso de las responsabilidades que tenemos es conocer más a Dios para conocer su propósito en mi vida. Porque su propósito, repito, es bueno, es agradable y es perfecto. Para que terminemos en oración, María Patricia había levantado ahorita la mano, ¿cierto? Sí, bueno, gracias. Primero, pues ya habían contestado la respuesta de lo de la Iglesia Católica. Yo también esperé mucho tiempo la anulación y eso es un dineral y muchas cosas y mucho tiempo me sentí muy culpable porque no me llegaba esa anulación, ¿cierto? Pero gracias a Dios, pues pude resolver como esa parte y eso era lo que quería pues como aclarar ahora. Y también quería darte las gracias porque de acuerdo a lo del propósito, muchas veces en la vida de nosotros, cuando de pronto desconocemos toda esta enseñanza, yo muchas veces, incluso todavía hasta hace poco, por eso Dios pone estas cosas tan hermosas en nuestras vidas en el momento, me sentía como, no sé, como que lloré muchas veces diciendo, yo perdí mi identidad, cuando de pronto no me salía algo como que en mi carrera o estoy en otro país y viajaba y venía o en muchos momentos de mi vida. Yo lloraba y yo decía, ay Señor, es que perdí mi identidad. O mucha gente te hace sentir, es que tú perdiste tu identidad, tú no sabes ni lo que estás haciendo. Entonces quería darte las gracias porque pues llegó en el momento y estoy aclarando muchas cosas y verdad, esa es una culpa cuando creemos que la identidad son otras cosas, ¿cierto? La profesión o estar bien económico, ay, no tengo, pero no, entonces eso era más que todo, me sentí muchas veces y de pronto a muchos nos pasa. Uy, no encuentro mi identidad, no encuentro, entonces pico acá, yo he picado cursos, yo he hecho programación neurolingüística, yo he hecho de todo, de todo. Yo ya tengo 50 años y he ido a Colombia a viajar solamente a cursos holísticos muy lindos, me dejaron cosas muy lindas, aprendí a conocer personas maravillosas, pero aún seguía buscando, ¿cierto? Y aún sigo, y yo decía, ay, entonces, ¿qué es? O sea, es que no es ahí. Y por más que meditaba y pagué un curso grande de meditación, lo terminé hace poquito, hasta el cuarto nivel y llegué y ya iba para un curso de cuencos carísimo. Y yo hace como 2 meses dije, no, 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 no es ahí. O sea, entonces me decía mi esposo o alguien me decía, es que perdiste tu identidad, mira, has hecho tantas cosas y no las estás haciendo. Entonces, gracias. Y eso es lo que quería decir, simplemente gracias con una alegría profunda, con no tristeza, o sea, porque es que es algo que con la que yo he batallado, o sea, que me he preguntado y he dicho, Dios, entonces yo perdí mi identidad, o sea, no, ¿qué estoy haciendo? Si lo que hago no da frutos. Entonces, gracias. Total, Cristo dijo que alejados de mí, nada podemos hacer. Sí, chicos, sin Cristo nada podemos hacer. Quiero finalizar ya, regálenme 5 minutos más solamente. Quiero que nos vamos porque es importante que no nos vamos sin leer esto. Vámonos por favor para Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Miren eso tan tremendo, con base en lo que nos comparte María Patricia. Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 3.
Primero Timoteo capítulo 6 versículo 3. Lo voy a leer. Miren, Juli Timoteo, ¿qué, perdón? Primera Timoteo 6:3. Dame 2 segunditos. Deme 2 segunditos, que creo que no es esa. Porque es muy importante que esto lo tengamos muy claro. Perdón, es Colosenses capítulo 2 versículo 8. Perdón. Juli, Colosenses. pero esta también habla de falsa doctrina. ¿La tienes ahí? Sí. Sí, léela por Ah, favor. Mientras buscamos esa la dice, pero quería ir a la otra, pero es muy si pertinente. alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Wow. Ese, ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos y suspicacias. Pura oveja negra, mijo. Y miren esto otro, para que nos vamos. En Colosenses 2:8, miren lo que dice. Dice, miren, esto es brutal, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estamos siendo engañados por unas filosofías tan atractivas, tan sutiles, tan llamativas, que lo único que está llevando a la gente es a la perdición. Y lo que decía Patricia. Entonces vamos a cursos, meditación trascendental, los chakras, que elevar el nivel de conciencia, de eso que ya hemos hablado muchas veces, pero no solamente esto no va a llenar nuestro corazón, va a llenar a la perdición de nuestra alma. Pero cuando yo vengo delante de Dios, por eso yo siempre digo, miren, aún lo que aprendemos en estos espacios, vayan delante de Dios en oración y pidan la revelación, Señor, esto que Julián está diciendo es verdad, y que cada uno de ustedes asuma la responsabilidad también de ir a la Biblia. O sea, es decir, no se queden con lo que yo les digo, por favor. Confronten lo que yo les digo, cada versículo, y que sea Dios, por medio de su Espíritu, que les traiga la iluminación y la revelación de su palabra. ¿De acuerdo? Porque también Dios dice en su palabra que la palabra de Dios no se devuelve vacía y es más cortante que navaja de doble filo. La palabra de Dios no se devuelve vacía. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros compartimos del amor de Dios y de su palabra a otra persona, de alguna manera, miren, algo curioso porque Dios dice en su palabra ya para que nos vamos, que cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios llega primero a nuestro espíritu, antes que a la razón. ¿Sabían eso? La palabra de Dios llega primero a nuestro espíritu, diferente a otras filosofías, porque es la palabra de Dios. Y es ahí cuando hay una verdadera transformación. No desde la religión, no desde el fanatismo, pero sí desde una entrega y una vulnerabilidad delante de Dios, para que mi vida sí empiece a ser transformada. Porque también podemos tener heridas del pasado, chicos, que creemos que ya sanamos y no. Y Él empieza, muchachos, a limpiar, a limpiar. Ojo, y no pretendo decir que yo estoy por encima del bien y del mal. Yo aún tengo luchas, aún peco, pero sí en mi vida ha habido una transformación durante mucho tiempo. Pero hay que seguir sometido y sujeto a la palabra de Dios, para que no sigamos siendo engañados. Y lo peor también, que nos estén quitando la platica. Porque es muy fácil, lo que hablamos la otra vez, que es que yo atraigo. Y cuando le pregunté a esta chica, ¿y cuando no atraes? Ah, no, yo lo dejo fluir. ¿Atraes o no atraes? Y ya para finalizar, mucho cuidado con esos discursos motivacionales. El primer discurso o charla motivacional sobre creer en ti mismo se dio hace miles de años en el huerto del Edén.
Esa fue la primera charla motivacional de que cree en ti. Cuidado, mucho cuidado. ¿Saben por qué más que creer en mí, debo creer en la palabra de Dios? Porque Él dice que engañoso es el corazón, tu corazón y el mío, tu corazón y el mío es más engañoso que todas las cosas. Tu corazón es engañoso, el mío también. No hay tal cosa que busca la respuesta dentro de ti. Eso es mentiras. Es imposible. Tengo que buscar la respuesta en la palabra de Dios, porque mi corazón es engañoso. Es que la respuesta está en ti. Mira en tu interior. Eleva el nivel de conciencia. Déjalo fluir. Mierda. Mierda, muchachos. La respuesta no está en mí. No me conozco a mí mismo. La respuesta está acá. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Alguna otra pregunta para irnos? ¿No? Bien, listo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo porque tú permites estos espacios. Yo oro para que tu palabra, Señor, siga llegando a nuestra mente, a nuestro corazón, para que afecte positivamente cada una de las áreas de nuestra vida familiar, matrimonial, como padres, en nuestro trabajo, Señor, que seas tú llenando cada vacío en cada una de estas áreas. Oro, Señor, para que tú sigas trayendo ese querer, como ese hacer en cada una de las personas que están escuchando de tu palabra, para que sigas transformando sus vidas conforme a tu voluntad y tu propósito. Quédate con nosotros en este día, en este fin de semana, en nuestra semana, para que tú, Señor, nos sigas hablando por medio de tu palabra y que nosotros también de manera responsables e intencionales podamos seguir buscándote en oración, en la intimidad, para que nos sigas trayendo la revelación de tu Hijo Jesús. Quedamos en tu presencia, te bendecimos, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Muchachos, nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. ¿De acuerdo? Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Chao.